Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. En su momento, Gustavo Larrea, conversábamos en estos micrófonos de cuando se conoció esta decisión, que el tema era subsanable y que iban a apelar ante el Consejo Nacional Electoral, porque decía esto es muy fácil de subsanar y bueno, la situación se fue ante el Tribunal Contencioso Electoral. En su momento, Gustavo decía que esta decisión del CNE era un error y con ese error se estaría cometiendo una injusticia. Ahora el Tribunal Contencioso estaría ratificando esta injusticia, Gustavo. ¿Qué está pasando con Democracia Sí? ¿Y qué va a pasar con la lista de asambleístas, con su candidatura que estaba planteada también encabezando la lista de asambleístas nacionales? Buenos días, Verónica, y buenos días a los radioescuchas de quienes nos ven. Eh, Esto es grave no solo para Democracia Sí, no solo para Pachacuti, Avanza y Construye, sino para la democracia ecuatoriana. Nunca antes en la historia democrática del país, cuatro organizaciones políticas habían sido impedidas de presentar candidatos, en este caso, asambleístas nacionales. Los errores que las cuatro organizaciones tienen, distintas cada una de otra, son absolutamente subsanables. El hecho de que una declaración juramentada no haya sido posible entregarla por parte de una de las organizaciones se debe a que en esos días, y concretamente el último día de presentación de documentos, el Consejo de la Judicatura no atendió y las notarías no tuvieron electricidad para despachar esos procesos. Algo absolutamente subsanable y explicado por un hecho de fuerza mayor. En el caso nuestro, el error es de una notaría de la provincia de Manabí, que en cuatro documentos notarizados se equivoca en la fecha y en vez de poner 2024, pone 2025. Absolutamente subsanable. Así es. En relación a las primarias, nosotros tuvimos primarias internas, elegimos a los 300, a los 30 candidatos, 15 principales, 15 suplentes con equidad de género, con participación de más del 25% de menores de 30 años. Y en dos casos concretos se producen dos renuncias, la de la candidata número 7 suplente y la 2 suplente. En estos dos casos se subsana, como lo prevé la ley, que es que el órgano electoral central de nuestro movimiento y nuestro Comité Ejecutivo Nacional reemplazan esas dos candidaturas. Por lo tanto, se cumple todo el proceso de primarias internas. Esa es una violación a la ley, a la Constitución. Nosotros recurriremos al Tribunal Constitucional. Sabemos que el tribunal no tiene, por sus tiempos, Ujú. no va a poder resolver esto antes del proceso electoral Se refiere a la y Corte a la Constitucional. Corte Constitucional y vamos a quedar en indefensión por ahora. Creo que esto es un golpe a la democracia y no son solo los cuatro casos. Hay otros casos más de otras organizaciones políticas en los que se ha aplicado el mismo criterio de no permitir subsanar errores a candidaturas de asambleístas provinciales y del Parlamento andino. Así ha pasado con 7 organizaciones más. Y están en proceso de impugnación ante el Tribunal, ante el Tribunal Contencioso Electoral. Tienen causas que resolver, incluso causas de democracia sí también, en relación a una candidatura en la provincia de Manabí, a una lista en un distrito y a dos listas de la provincia de Pichincha. Esperemos que el contencioso electoral actúe en derecho. Vale la pena decir que la decisión del contencioso electoral tuvo un voto salvado del doctor Muñoz, que argumentó claramente que no había ninguna razón jurídica para impedir que se presenten las listas de estas organizaciones, porque eran errores subsanables. Ahora, frente a esto, no hay más opciones aparte de apelar bueno, a la Corte Constitucional por un lado, pero insistir ante el mismo Tribunal Contencioso Electoral no hay cómo hacerlo. No, esta es una decisión de última instancia del Pleno, no hay otro recurso legal dentro del sistema electoral. Creo que lo que se hace es, diría, acomodar la próxima elección.
Es evidente que estas organizaciones con candidatos a asambleístas nacionales tenían enormes posibilidades de tener asambleístas nacionales en la próxima asamblea. Al no participar se elimina rivales que podrían generar una tendencia en la próxima Asamblea Nacional. Yo creo que esa es una decisión política, no está basado en lo jurídico, no es una decisión en derecho, hay una violación clara a la ley y creo que el contencioso electoral está violando el derecho a la participación política, está aplicando de manera restringida el derecho de los ciudadanos a participar en un proceso electoral y más aún cuando las organizaciones han tenido sus procesos internos, han decidido sus candidaturas como manda la ley y creo que en ese sentido, pues, en nuestro caso específico, seguiremos luchando con las candidaturas de los asambleístas provinciales y la candidatura presidencial de Iván Saquicel. Es una decisión política que podía beneficiar a quién o a quiénes, Gustavo. Y no te podría decir exactamente a quiénes, pero por lo que sabemos en el CNE hubo lobby político de ADN y lobby también del correísmo. Es decir, creo que ahí hubo, no podría especificar cuál de las dos fuerzas, pero hubo injerencia política para que se descalifiquen estas listas. Bueno, bastante grave lo que está ocurriendo. Estamos a esta hora conversando con Gustavo Larrea, dirigente de Democracia Sí, y nos está contando los detalles de la decisión del Tribunal Contencioso Electoral de no calificar las listas de asambleístas nacionales. Gustavo, usted mencionaba, sí, va a acudir ante la Corte Constitucional. Esto quizás se atienda mucho después de las elecciones. ¿Qué pasa con sus derechos democráticos? ¿Apelará quizás a organismos internacionales? Mira, yo creo que este es un golpe a la democracia, más allá del tema del personal y de la propia organización Democracia Sí, es un golpe al derecho de participación política. Nosotros presentaremos nuestros reclamos a los organismos internacionales, electorales y políticos, porque la democracia se fundamenta en el derecho a elegir y ser elegido, a cumplir procesos que la ley manda y en nuestro caso hemos cumplido todos los requisitos de ley. Por lo tanto, este es un atropello a cuatro organizaciones políticas por ahora y a otras más de lo que sabemos. Por lo tanto, en definitiva, lo que se está haciendo es golpear, diría yo, la esencia misma de la democracia, que es el derecho a elegir y ser elegidos. Con esto que está ocurriendo, Gustavo, ¿qué expectativas tenemos de las elecciones de febrero del próximo año? Creo que los ecuatorianos debemos seguir luchando por la democracia. Creo que es inevitable ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Creo que debemos modificar la estructura constitucional, no solo por el tema electoral y político, que es un desastre, sino por el tema económico. El país requiere inversión, requiere abrir la economía. El país requiere un Estado democrático y no centralista, autoritario, un Estado al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos sometidos al Estado. Y creo que esos cambios son ineludibles. Yo había planteado la necesidad de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque es un organismo politizado, está fuera del marco constitucional. Creo que hay que eliminar también el Consejo de la Judicatura. Creo que también hay que reducir el número de asambleístas y crear dos cámaras a no más de 60 asambleístas. Y creo que todos estos planteamientos hay que debatirlos para ir a un cambio constitucional de fondo. Creo que el país requiere un baño de verdad. Por un lado, el país no está funcionando, la economía está detenida, el desempleo crece, la inseguridad. Requerimos un cambio profundo. Y creo que las fuerzas sociales, políticas y la ciudadanía fundamentalmente, debemos impulsar estos cambios que el país exige con urgencia. Ahora, Gustavo, a propósito del Consejo de Participación Ciudadana, recuerdo que este 20 de noviembre ya los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral van a cumplir 6 años de haber sido designados y pues ya tenían que irse a su casa y en medio de esta organización de las elecciones, pues los consejeros, como mencionaba, debían dejar sus cargos, pero los plazos ya parece que no alcanzan para que la renovación concluya a tiempo y esto por la demora del Consejo de Participación Ciudadana que bueno, no ha logrado avanzar con el proceso de renovación que originalmente era parcial y que después dijeron será total para los 5 consejeros. En todo caso, se vienen las elecciones de febrero y hay también este tema. ¿Cómo ve usted esta situación? Y estos retrasos del Consejo
de participación ciudadana se dan en el marco de no designar, no acelerar los procesos de concurso para completar y cumplir la ley, pero también se da en cuanto a la Corte Nacional de Justicia, concursos amañados que se caen porque precisamente hay interferencia política. Hoy sabemos claramente que el Consejo de la Judicatura intentó constituir una Corte Nacional de Justicia a dedo, y creo que el país no da más. Creo que es necesaria una reforma constitucional de fondo y creo que debemos ir a una constituyente. Una constituyente que bueno, podría salir peor. Esto preocupa a muchos y eso es lo que se menciona, Peor de ¿no? lo que estamos, o sea, ¿qué puede haber peor de un Estado que no funciona? Es decir, por lo menos tenemos la opción de reformar lo que no funciona, pero este experimento es un fracaso y no admitir el fracaso es un error. Los ecuatorianos debemos cambiar esta constitución. Es evidente que la gran mayoría de ecuatorianos estamos de acuerdo en esos cambios y por lo tanto hagámoslo. Hay voces que dicen que deberíamos regresar a la constitución anterior a la de Montecristi. ¿Cómo ve también esa propuesta? Y, pues, es debatible esa propuesta, pero es evidente que si no corregimos la situación actual, yo estoy de acuerdo en que en el país debe existir solo tres poderes, que es necesario una modificación en la concepción de la política económica del Estado, que debe ser un Estado donde el sector público y privado tengan absoluta libertad de inversión en cualquier área. La regulación siempre estará a manos del Estado, por lo tanto no hay que tener miedo a la inversión. Creo que el país no da más en el caso energético. Es absurdo poner trabas a la inversión. Se requiere construir una autopista de desarrollo económico y no lo que tenemos, que es una carretera llena de quebradas, piedras y baches que impiden el desarrollo y crecimiento de la economía. Por lo tanto, es absolutamente necesario esos cambios. Se caen por su propio peso. ¿Cómo ve a la actual Asamblea Nacional y qué expectativas tenemos de la nueva Asamblea Nacional que se elegirá el próximo año, Gustavo? Del actual yo creo que muy pocas, creo que es una asamblea con muy poca credibilidad, está en un punto muy crítico. Los ecuatorianos debemos elegir a gente proba, capaz, hombres y mujeres que nos representen en la asamblea con dignidad. Yo creo que esa es nuestra obligación como ciudadanos. Nosotros hemos presentado candidaturas que reúnen esos requisitos, y creo que es obligación nuestra como organización política y de los ciudadanos llevar a la asamblea gente proba, y creo que eso es lo más importante. Pero más allá de quiénes debemos a la Asamblea, hay trabas constitucionales, hay mecanismos que impiden cambios en la Constitución y el país no puede seguir funcionando así. No podemos tener impedimento a la inversión. Es decir, es absurdo que en el campo petrolero disminuyamos la producción de 540.000 barriles a 360.000 y no haya salida mientras no tengamos cambios de fondo. Igual en el área eléctrica. Es evidente que tenemos ahora un problema muy grave con los apagones, que es producto de tener, por un lado, una estructura legal que limita la inversión Claro. y por otro lado, heredamos la corrupción. eh, eh, Se invirtieron más de 10.000 millones de dólares en construcción de centrales hidroeléctricas con sobreprecios, según la Contraloría, de más de 4.000 millones. Por lo tanto, es evidente que si esos 4.000 millones se hubieran invertido en generación eléctrica en otras áreas como termoeléctrica, energía fotovoltaica, tendríamos solucionado el problema. Por lo tanto, sí se requieren reformas en la estructura del Estado, en economía, en lo político, en lo social. De lo contrario, el país se irá de tumbo en tumbo. Algo que no menciona y que también es de las cosas más graves que está afrontando el Ecuador, Gustavo, es el tema de la inseguridad, de la narcopolítica, de toda esta situación que se nos agravó en los últimos años y que parece que Desde ahora luego, está si fuera de tenemos control. una constitución y un código integral penal que protege al delincuente, no vamos a tener una lucha eficaz contra el crimen organizado. Si tenemos una constitución que cree que debemos tener fronteras abiertas cuando el crimen transnacional penetra el Ecuador, hay que limitar sin duda el ingreso de gente al país, eh, para evitar el ingreso de criminales, el ingreso de la mafia, el ingreso del crimen internacional. Si tenemos eh, una defensoría pública que defiende al presunto delincuente y no tenemos una defensoría pública que protege a la víctima del delito, necesitamos evidentemente cambios. Una visión del derecho penal que combata al crimen organizado, al narcotráfico y que no lo facilite.
esos errores, por decirlo de alguna manera, de la constituyente deben ser cambiados a fondo. Por eso es que el país no puede seguir adelante con esta constitución. Y cuando decimos volvamos a la anterior está hecha en otro contexto histórico. Claro. Si no hay el fenómeno del crimen organizado, hay que tener una constitución adaptada a la realidad actual del país, que es problemas en economía, problemas en la seguridad, que hay que resolverlos, problemas en la estructura del Estado. Y esto es indispensable hacerlo, no es un tema simplemente de que a un grupo de ecuatorianos se nos ocurre que hay que ir a una constituyente. No, el país no tiene otra salida que reformar su marco legal para facilitar su progreso, su bienestar, su seguridad. Gustavo, si es que Iván Saquicela, que es auspiciado por Democracia Sí para llegar a la presidencia, llegase a ocupar el Salón de Carondelet, él estaría dispuesto a hacer esta constituyente. Así es, él en el diario Expreso de Guayaquil hace pocos días atrás manifestó que uno de sus primeros decretos será convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Y eso significa que tendría que dejar la presidencia. Eso significa que la constituyente estructure, no necesariamente dejar la presidencia, no está relacionado lo uno con lo otro. Una constituyente implica reformar la constitución, nada más que eso, no implica cambio de gobierno, cambio de la estructura constitucional del país hacia futuro. Bueno, estaremos expectantes de lo que sucede en estas elecciones, Gustavo, y también expectantes de esta situación que resolvió el Tribunal Contencioso Electoral y que realmente preocupa para la democracia de nuestro país. Yo quiero agradecerle por esta entrevista y algún mensaje final para nuestros amigos oyentes. Sí, básicamente decirles que estamos iniciando un proceso electoral que es muy importante que tomemos decisiones pensando en el futuro del país, pensando en que son necesarios cambios profundos. Y los cambios no se hacen con la misma gente de siempre, se hace renovando.